Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Pum, 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 pum. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se arredran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Muy buenas tardes, ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes y en todas mis plataformas. Joaquín Marín de Do. Pingüe. Carlitos querido, ¿cómo estás? Joaquín, pues contento por las madres Claro. que celebran hoy su día, las abuelas, pues las jóvenes que tienen ahora su embarazo. Es decir, es Día de las Madres y a toda madre, Joaquín. Sí, muchas felicidades a todas las madres y sobre todo también al recuerdo de las madres, ¿sí? Es mi caso. Sí, el mío Y también. es el tuyo. Oye, pero fíjate lo que es la vida y lo que es la política. Es tan generoso el Día de las Madres que hasta los políticos que carecen de ella lo celebran hoy, Carlos. ¿Sí? Bueno, sí, se ¿Sí? van con ¿Sí? la idea de que es igual para todos, ¿no? Para No, los no. que no tienen, no. No. Y no es que físicamente carezcan de ella, no. Su actitud. Su actitud, su conducta es lo que no tiene madre. Sí, son éticamente huérfanos los cabrones. Eso te salió bien, Carlos. Huérfanos. El Oye. asunto es que es Día de las Madres, 10 de mayo no se olvidan otras fechas, como no se olvidó el 5 de mayo, que te agradezco mucho, Joaquín, y mi hija Lula también. La felicitaste. Claro, oye, ¿cómo se me va a olvidar primero el cumpleaños de Lula? ¿Sí? 5 de mayo. El 5 de mayo. Fíjate que yo pasé una temporada en Puebla, de joven, en 1962. Sí, estuve estudié segundo de secundaria. Luego te digo en dónde, en el Colegio Benavente. En el Benavente. Sí. Y me tocó, la pasé padrísimo, porque me tocaron todas las fiestas del aniversario, del centenario El centenario. de la batalla de Puebla. 1862, 1962. Y yo, la verdad, nunca había ido a una feria. No, hombre, no sabes cómo la pasaba. Una feria de esas, ¿sí? Digo, feria de estos aparatos del tío Vivo y todo esto. Mecánicos, sí, juegos mecánicos. chalupas. Sí, pero allí la pasé bomba, ahí me enteré lo que era una feria, una fiesta, qué bruto. 5 de mayo. Que por cierto, nada más te recuerdo, el general Ignacio Zaragoza, que sería, digamos, era mexicano, porque donde nació era Coahuil, Texas. Él nació en un lugar que se llama Goliad, Texas, actualmente. Se llama Goliad. El general Zaragoza, que es pues, el comandante vencedor del ejército más poderoso del mundo en aquella época, le manda un telegrama a Benito Juárez y nunca dice ganamos, ¿no? ¿Tú recuerdas? El telegrama dice, sé presidente Benito Juárez, las armas nacionales se han
cubierto de gloria. Qué texto, ¿no? Sí. Y también hay un gran texto, Carlitos, ¿sí? Del jefe invasor francés, Lorenzés. sí, Lorenzés, haciendo un reconocimiento a la gallardía y la valentía del ejército mexicano de Zaragoza. Eso sí me pasó de noche. Eran otros tiempos de hacer la guerra también, ¿no? Sí, sí. Y eran tiempos en que aquí Zaragoza no tenía la información de cómo se llevaban a cabo las guerras en Europa, que era no solamente una batalla en el campo elegido, sino era terminar la batalla y exterminar, diezmar al enemigo. Entonces Zaragoza simplemente deja ir a los franceses. Que huyeran. Se pertrechan en Perote, esperan refuerzos y vino el desquite. Sí. En fin, pero todo esto para decir que la batalla de Puebla solo ha sido superada por el nacimiento de mi hija Lula, Así es. Obdulia Marín Ha sido- Aguijosa. El aniversario ha sido opacado por... Sí, de hecho, cuando ves que en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, celebran el 5 de mayo como si fuera Día de la Independencia, Sí. pues no, ahora ya nada más con Spanglish dicen Y ya ¡Felicidades, Lula! Y ya se extendió a Canadá esta Sí, cómo no, A Vancouver, cómo no, sí. allá. Oye, ¿tú sabes cuál es el día que más tamales se venden en el mundo? El 5 de mayo en Estados Unidos. Ah, sí. Existe la costumbre, esa parte de la convivencia cultural y de tradiciones México-Estados Unidos, de que el 5 de mayo los americanos comen tamales. Y en la Casa Blanca hay una fiesta especial Sí. del 5 de mayo que siempre cabeza el presidente en turno. ¿Y sabes qué dan de comer? Tamales. ¿En serio? Ya me ha tocado cubrirlo. No, ya, sabes todo. Pero bueno, el 5 de mayo fue el domingo pasado y este Oye, viernes estamos celebrando a las madres, Sí. a las madrecitas, mamacitas, abuelitas A las mamás. y quienes están esperando lo que los ginecólogos, qué horror, le dicen, el producto. Así le dicen los ginecólogos, en realidad está esperando el bebé o a la bebé, no, el producto. Bueno, Pues felicidades también para las mujeres embarazadas, ¿no? claro. Oye, y felicidades a las madres buscadoras y a todos los Así familiares de los desaparecidos que se han quedado, fíjate, no hay un término para definir esa situación, así como puedes decir tú o yo, o podemos decir que somos huérfanos, no hay un término para los padres y madres que pierden a un hijo. Son técnicamente huérfanos de hijo. No hay una palabra que defina la situación de una madre, un padre que haya perdido a un hijo. Bueno, te voy a dar dos datos. Primero quiero hacer un reconocimiento a todas las madres que están presas, porque hasta cierta edad, 4 o 5 años, tienen al hijo y después se los arrancan por ley. Y a las madres que tienen a sus hijos presos. También. Y te voy a dar este dato. En México, 2 de cada 3 hogares son sostenidos por las madres. 2 de cada 3, Carlitos. No, hombre. Por eso, qué padre estar aquí contigo, saludando Sí. en el Día de las Madres. Y a propósito de madres, Oye, me lleva esto hablando de los huérfanos que decías, que era la otra parte que quería apuntar, que el COVID, de acuerdo a la comisión independiente que encabeza el doctor Jaime Sepúlveda, dejó 215,000 huérfanos. Ya estamos hablando de 800,000 muertos, 320,000 por la ineficacia de este gobierno de la 4T y del zar, entre comillas, López-Gatell, Hugo López-Gatell, que un día tendrá que rendir cuentas tarde o temprano. ¿Sabes qué, Carlos? 215,000 huérfanos, de padre, de madre o de ambos. pero déjame complementar lo que dices. Sí. Esta comisión independiente
que coordinó el doctor Sepúlveda, pues tuvo, entre otros investigadores que vieron el asunto, apoyados en las cifras oficiales del gobierno del presidente López Obrador, hizo un informe que parece ser la autopsia de un cadáver. Bueno, y el informe lo califica López Obrador como un pasquín inmundo. Se ve que no tiene la menor idea de quiénes lo hicieron, pero se ve que tampoco sabe que las cifras son las dadas por su propio gobierno. Tampoco, y si le sabe, le vale. ¿Sí? Es descalificar por descalificar. Yo había comentado antes que cuando tuve el proyecto, ¿sí? El primer proyecto de conclusiones, no, el presidente ¿qué va a hacer el presidente? Pues descalificar esto, decir que son neoliberales, que son conservadores, que son fifís, que son contrarios a su gobierno y que lo hacen para dañarlo a él. Imagínense, después de 807,000 muertes, un estudio dice el presidente, después de 807,000 muertes, que es para dañarlo a él. De las 807,000 familias, Carlos, y los 215,000 huérfanos, todo eso fue para dañarlo a él. Mira, Joaquín, es que es lo he dicho aquí, es un gobierno paranoide, si no es que paranoico. Siempre la víctima es el presidente y siempre ve moros con tranchetes. Yo no sé cómo ve conservadores y neoliberales con tranchete. Sí, ¿cómo podrá dormir en lo que tú llamas su palacio si lo atacan lo mismo las madres buscadoras, que lo ataca María Amparo Casar, que lo atacas tú, los padres yo no lo ataco, niños yo lo con critico. cáncer? No, digo que él dice piensa que se la pasan pues chingándolo. Eso se llama paranoia, Joaquín. Y solo nos ha conducido a lo que estamos viviendo. Un país partido en dos, dividido entre buenos y malos por el presidente de la República, cuando su papel sería gobernar para todos y propiciar que, él fue electo que la sociedad presidente de todos los mexicanos. Bueno, por ejemplo, esta gira de despedida que va a estar en 23 estados. ¿Por qué en 23 estados? Porque para él no existen los que gobiernan la oposición. Punto. Porque de los son 32, los 23. 9 no le interesan. ¿No? 9 no le interesan. No le interesan. Porque además no se adhirieron a su programa, al mejor programa mundial de salud, el suyo. Sí, que insiste en que va a ser formidable. Oye, el mejor del mundo mundial, ¿no? Sí, ya rebasamos Dinamarca. No, Dinamarca es una clínica de pueblo. Ni la vimos pasar. No la vimos pasar. Oye, y una de las expresiones de su gran proyecto de salud y el mejor sistema de salud del mundo, ¿te acuerdas cómo anunció y para qué iba a ser la farmaciotototota que luego instaló en Huehuetotoca? ¿Sí? Y que todo mundo dijimos, vamos a ver qué medicamento nos toca. Y dijo, esta es para que a nadie le falten medicinas en México. ¿Ven el tamaño del engaño? Para que a nadie le falten medicinas en México. Vamos a tener todas las medicinas de México y todas las medicinas del mundo. Y cuando alguien necesite una medicina y no se tenga, pagues de cuenta, en Hermosillo, en Veracruz, en Mérida, vamos a mandarla directamente en 24 horas. Sí. ¿Saben qué? Se inauguró hace 4 meses, Juan. Sí, hace 4 meses se compró unas bodegas que eran de Liverpool, que costaron más de 2,000 millones de pesos. Liverpool, porque tiene doble O. Bueno, como dirían los cronistas de fútbol, el de Liverpool. Sí, Liverpool. Liverpool. Como Fray Bernardino de Sahagún. Ese sí. Entonces, ya, ¿cómo se surtió? 4 meses. ¿Cómo se surtió esa farmaciotota? Pues quitándole medicinas al ISSSTE, al IMSS. Sí, no compraron. No compraron. Y sabe usted, esto que iba a resolver... Quizás sí compraron, porque para llenar eso... Pues bien, esta farmacia de Huehuetotoca en 4 veces ha atendido
2.7 recetas por día. No. Menos de 3 recetas diarias. Qué desastre. A ver, es que es producto de la improvisación, ¿sí? Del engaño, del ahí se va. Menos de 3 recetas al día. ¿Cuánta gente trabajará ahí, Carlos, para surtir 3 recetas? 2.7, vamos a poner 3, ¿sí? Ojo, que debe tener despachadores, personal que se ocupa de estar almacenando no sé qué, y vigilancia, y mantenimiento, y limpieza. se paga luz, en fin. En 4 meses, 340 y tantas pinches recetas. Te aseguro que una farmacia de barrio despacha las 300 y pico quizás en 1 o 2 días. Sí, o una del doctor Simi. Y ni se diga las farmacias de las instituciones públicas de salud cuando estaban surtidas. Sí. Es que es inenarrable, es inaceptable hasta dónde es capaz de seguir engañando en el tema de salud. Y esto mismo de la farmacia, de la farmaciota, ¿sí? Es lo que va a pasar con el engaño del mejor sistema de salud del mundo, que íbamos a tener de Dinamarca, ¿te acuerdas? En el 19. En el 19 dijo que en el 20. En el 20 dijo que en el 21. En el 21 que en el 22. En el 22 que en el 23. En el 23 que en mayo del 24. Y ahora en mayo que al final de su gobierno. Hoy le faltan a su gobierno 4 meses y 20 días. Le quedan 140 días de gobierno de hoy, Carlitos, a la medianoche del 30 de septiembre. Y de algún modo, Joaquín... Ustedes, aunque... perdón, ¿creen que puede lograr eso en 140 días? Perdón, me ibas a decir. No solo ¿De algún modo qué? para acotar que de algún modo, aunque puede ser discutible, en cuanto le dan su constancia de legitimidad a la nueva presidenta que surgirá en las elecciones del próximo 2 de junio, pues lo que le falta al gobierno de AMLO es prácticamente nada, porque su poder se va consumiendo y todos van al besamano. Eso sí. De la ungida. Ya vamos a ver cómo reacciona eso. Yo creo que, a diferencia de sus antecesores, él va a seguir teniendo... Mandando y mangoneando. Mandando y mangoneando. Bueno, mucha fuerza, es que el problema es que el mismo 30 de septiembre por la mañana. Es que el arrastre que tiene en su movimiento y sus simpatizantes no lo tiene nadie. Nadie. Ni sus candidatos a los puestos que sea, ni mucho menos los políticos o los machuchones que trabajan para la 4T. Oye, ¿qué tal que dijo? Lo reiteró antes de ayer, que el mejor sistema de salud del mundo y que el que ríe el último ríe mejor. Yo diría, y el que llora el último también llora mejor, presidente. Se echa cada expresión que me hacen pensar, aunque no encaja perfectamente, en los enigmas de la esfinge. ¿Qué tal cuando se avienta con esa insensatez que dice: hay más homicidios pero menos violencia? Ah, sí, ha bajado la violencia, pero hay más homicidios. A ver, ¿por qué no lo escuchamos? A ver. No hay más violencia, hay más homicidios. A ver, vamos a oírlo otra vez, sí, para que no digan que es cosa tuya ni mía, sí, ya ves que luego. No hay más violencia, hay más homicidios. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pero perdón, la tercera, para que no se nos olvide. No hay más violencia, hay más homicidios. Es que yo no entiendo. Pero además, permíteme, lo dice cuando estaban desaparecidos y se hallaron asesinados estos muchachos surfistas de Estados Unidos y 2 de Australia, y en las vísperas del reguero de cadáveres en Zacatecas, en total, sí, creo que 19. 19, exactamente. Un día 10 y al día siguiente 9. Dice, hay más asesinatos pero menos violencia. ¿Sabes qué? Me faltaría vida
para tratar de entender Yo no puedo. esta cosa. Yo traté, digo, en un ejercicio de comprenderlo, que lo intento, ¿sí? Para saber qué está pensando, qué quiere decir, y lo intento con muy poco éxito, Carlos. Que no sé si quiso decir, ha bajado el número de delitos, pero ha aumentado el número de homicidios. ¿Por qué? Pues porque, Carlitos, al día de hoy, anoche, pues, iban 186.368 homicidios dolosos. Esto va a llevar, Carlos, posiblemente a que termine el 30 de septiembre su gobierno, pues rayando los 200.000 homicidios dolosos. Casi el doble de los que tuvo Felipe Calderón. Más del triple de los que tuvo Fox. Y supera a los de Peña Nieto. Y una cuarta parte más de los de Peña Nieto. Pero mira, dijiste la palabra dolosos. Y si me permites, voy a cambiar de tema. Dime, ¿no? ¿Cuánto dolo hay en el linchamiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador contra una mujer? Sí. Ha encabezado otros linchamientos contra otras mujeres, Sí. como la presidenta de la Corte, Sí, claro. como de Ceci Flores, la Sí. buscadora de desaparecidos, Contra las madres y padres de los niños con cáncer. que acusó de golpistas a Pues, través de ¿sabes? su testaferro López-Gatell los acusó Sí. con los caricaturistas orgánicos en los canales del Sí, gobierno. sí, sí. Los acusó de golpistas. de golpistas. Puta. Pero lo que ha hecho contra María Amparo Casar es como para, híjole, se me enchina el cuero, Joaquín. Pero de veras se me enchina. En China. Pues mira, es escalofriante. Imagínate Qué cómo saña, estarán, qué sevicia. cómo estarán los hijos de María Amparo Casar. Porque los mayores ya estamos curtidos, ¿sí? Pero los hijos no, Carlos. Bueno, los míos ya. No, bueno, y los de María Amparo entiendo que ya rebasan, no sé, estarán cerca de los 30 años. Pero, ¿qué tal que su madre hubiera mantenido no sé qué discreción con sus hijos sobre el fallecimiento de su padre? Y López Obrador, sin tener un solo elemento firme, ni uno, dice que el esposo de María Amparo Casar se suicidó y que no cayó de un piso 12 de la torre de Pemex por accidente. Y fíjate lo que es la cosa, caray. Me metí al expediente que de manera ruin e ilegal subió la Presidencia de la República a su página y vi en qué se apoyó el Ministerio Público para determinar que el esposo de María Amparo se suicidó. Se basa sobre todo en una veintena de testimonios de personas que no lo vieron, digamos, suicidarse, en que hablan lo mismo de que les chismean que alguien saltó, o les dicen hubo un accidente, o dicen fue algo terrible, y el testimonio que según yo le da mayor consistencia a lo que pudo suceder es el de su secretaria y asistente de nombre Victoria, que dice que este hombre acostumbraba a abrir una ventana con un pretil como de 1.5 metros de altura, treparse en ese pretil, recargarse en el marco de la ventana, sostenerse así y asomarse para abajo mientras se fumaba un cigarro. Bueno, pues ahí está la posibilidad, te inclinas y puedes caer al vacío, la cabeza pesa mucho, Joaquín. No, y a veces puedes tener una atracción al vacío, perdón. Sí, claro, es la fascinación, como por el fuego también, dicen que se da. Que te quedas fijo en una... El asunto es que la probabilidad allí está, pero de manera olímpica, el Ministerio Público de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, dice, pues como nadie lo asesinó, concluimos que se suicidó. ¿Y por qué no vieron la posibilidad de que hubiera ocurrido un accidente? Los datos en detalle los dan. Bueno,
esta señorita Victoria, que trabajaba con él, y nadie lo vio, digamos, en el acto de quitarse la vida. ¿Y qué caso? El gobierno de López Obrador le da crédito al Ministerio Público de la Delegación Miguel Hidalgo de la Procuraduría Capitalina, pero descalifica al Ministerio Público Federal con la investigación del caso Ayotzinapa. Bueno, pero a mí no me sorprende eso. Bueno, Permanentemente. a mí no que me sorprenda, solo establezco Sí, a la ver, si es contradicción. es el presidente ejercicio de las dos pesas y las dos medidas, Carlos. Sí, dos pesas y dos medidas. Mira, lo que es, pues déjame decirle, inaceptable, Carlos, intolerable, inmoral, es que el director de una empresa como Pemex haga público, al lado del presidente de la República, en Palacio Nacional, detrás del escudo nacional y junto a la bandera de México, un caso perdido que de hace 20 años. Que pudiendo haber sido cierto, no, déjame, sí, sin aceptar, ¿sí? Es producto de una venganza. Sí, sin duda, porque Mario Amparo, que encabeza Mexicanos contra No, la pero Corrupción, sobre eso, acababa de eso. presentar días antes su más reciente libro que se llama Los puntos sobre las IES, que es un inventario de chingaderas que han ocurrido en estos 5 años y medio. Y la embestida, Joaquín, se da con la miseria que implica dar a conocer datos personales, no solo de Mario Amparo Casar, sino de sus hijos, sus escuelas, sus domicilios, sus credenciales de lector, etc. Y si se trata, como me imagino que planteaste, suponiendo sin conceder que hubiera habido alguna trampa del lado de María Amparo Casar, ¿qué te parece la trampa de Andrés Manuel López Obrador de manejando el influyentismo, porque ella dice que María Amparo hizo un acto de corrupción por influyentismo, cosa que no puede probar y no es cierto? ¿Qué tal el influyentismo que le sirvió a él para trepar al gobierno de la Ciudad de México y de ahí, como trampolín, brincar después de 2 intentos fallidos a la presidencia de la República, falsificando los datos de los 5 años que debió haber vivido en la Ciudad de México y que se lo reprochaba, por cierto, ¿quién crees? Entre otros, Pablo Gómez, el actual director de Inteligencia Financiera de Hacienda. Él y otros perredistas entonces decían, no, pues Andrés Manuel López Obrador no tiene derecho. Porque también Pablo Gómez buscó ser candidato al gobierno de la Ciudad de México en el año 2000. Así es, entonces fueron ellos los que dieron los datos de cómo se trampeó la cosa domiciliaria de la López Obrador. Miren, y digamos, si Mario Amparo Casar ganó una pensión de viuda, lo cual para mí es comprensible, bueno, López Obrador se ganó, entre otras cosas, un palacio. Bueno, pero este tema que apuntas de la residencia en el año 2000, mira, Andrés Manuel López Obrador tenía su credencial de elector en Tabasco, en Macuspano. Entonces, incumplía el requisito constitucional de residencia en la Ciudad de México para poder ser candidato al gobierno capitalino. ¿Esto sabes dónde se resolvió? En Los Pinos. Claro. En Los Pinos el presidente Zedillo dijo, ya no la hagan de PEX, ¿sí? No lo hagan crecer, que lo registren. Y lo registraron. ¿Eso no es influyentismo? A ver, pero en fin, Carlitos. ¿Cómo en fin? Sí. Es que acusa a Mario Amparo Casar de haber conseguido la pensión y el pago del seguro de vida de su marido por influyentismo. Oye, y ahora que la va a demandar el director de Pemex. ¿Cómo ves? Octavio Romero. Sí. Octavio Romero, que se ha pasado 5 años y medio prácticamente quebrando a Petróleos Mexicanos, nada más hay que ver el tamaño de su Le han deuda. metido más de 1.700.000 millones de pesos. 1 millón de millones más 700.000 millones de pesos más, y el Pemex sigue en quiebra. Y Dos Bocas sin producir un litrito, ¿sí? Sí.
Bueno, este cuate ocupó 5 años y medio en darse cuenta de que había un supuesto fraude en Pemex. No es cierto. Bueno, es que surge cuando ya se van. No surge cuando se publica el libro. No, lo que pasa es que lo tenían ahí guardadito, No como creo. deben tener otros garrotes, no sé contra qué personas, para cuando juzguen conveniente, dar el chingadazo como ocurrió con María Amparo. Bueno, el punto es que si la van a demandar, no sé qué dirán los abogados de Pemex, pero legalmente, por lo menos, el seguro de vida es un caso prescrito. Pero además es un asunto del banco o de la aseguradora, porque es quien pagó el seguro de vida. Y en Pemex pues tendrán que ver quiénes autorizaron o no, pero no hay una evidencia de la causa de la muerte del marido de María Amparo Casar. Bueno, esto es tan escalofriante porque se basa en puras suposiciones. Oye, como la del ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Sí. que ante nuevos sonidos que exhiben a su Brazo mano derecha. Carlos Alpizar, que hoy A está Carlos protegido en la Alpizar. Secretaría de Gobernación. ¿eh? Sí, ahí como está también el director Ignacio Valle. De Segalmex, Sí. donde el gran robo de 15,000 o más millones de pesos. Parece ser que es ahí un refugio, ¿verdad? Como La cueva de Alibaba. probables delincuentes, como lo fue la Embajada de México en Ecuador, refugio de un delincuente. Bueno, el asunto es que surgen los sonidos, lo da a conocer Televisa. Sí, en el noticiero de Enrique Acevedo Y el martes por la lo noche. primero que dice el ministro, se lo dijo a Ciro, le dice, fíjate el riesgo de ponerse a interpretar. Dice, fue la ministra Norma Piña. Norma Piña, presidenta del Poder Judicial de la Federación. Y sale el magistrado. No, primero sale el director de noticias que llevó este reportaje, si no me acuerdo el nombre ¿En de la Televisa? reportera. Él es Sánchez de Tagle, Omar. ¿sí? Y sale y dice Y que le dice así, no es cierto, no es cierto. no es cierto. A mí me lo dio el el juez Roldán, juez quinto de distrito en materia de amparo, Ahora magistrado. ahora magistrado, sí. Él me lo dio a mí. Y después el magistrado dice en distintos foros, dice, fui yo. Algo así como diciendo, no estés culpando a esa mujer. Oye, qué carga de misoginia hay en todo esto del cuatroterismo, ¿eh? Bueno. Mira, contra la ministra Piña ya es antiguo. Las feministas, Sí. cuando se manifiestan, que ni siquiera izan la bandera el día en que se manifiestan. Las mujeres buscadoras, Las mujeres buscadoras, las madres de niños con niños con cáncer. María Amparo Casar. Hay una gran dosis de machismo infame y de misoginia, ¿no? Bueno, mira, el punto de Arturo Saldívar, pues yo creo que la pasa muy bien en el programa de Ciro. Y Ciro pues, sí cometió un acierto al tenerlo, ¿sí? Pero yo creo que ha sido su tumba, Carlos. ¿Qué manera de No porque no se oiga, al contrario, porque se oye mucho, ¿sí? Esta respuesta de que fue la ministra, ese disparo, A y lo otra pendejo. cosa, sí, y otra cosa, Carlos, sé que él denunció que por una denuncia anónima lo están investigando, y si lo están investigando, el caso Roldán es parte de esa investigación. ¿Sabes quién aprobó las denuncias anónimas cuando fue presidente de la Corte? Él. Arturo Saldívar. Perdón, con un tamiz. Las denuncias anónimas ya se aceptaban. Con Saldívar es que se aceptan aunque no tengan prueba, que es lo primero que empezó a pedir Saldívar, Sí. que porque la denuncia no tenía las pruebas. Bueno, uno de los señalados era precisamente Carlos Alpizar, Sí. quien ahora en una grabación se evidencia que no había mentira. Y el propio presidente López Obrador no fue quien balconeó a Saldívar Sí. diciendo que lo que le pedía este cuate acataba. Sí, y luego a mí me dijo Saldívar, no, eso es mentira. El presidente está mintiendo. Bueno, quizás en un caso, ¿cuál? El de Ayotzinapa.
Fíjate nada más. Fíjate, nada más. En un caso, sí, ¿cuál es el que va a incumplir el presidente López Obrador, quien se autodesignó como jefe de la investigación, jefe investigador, Ministerio Público Federal del caso Ayotzinapa? Pero mira, en estos, pues yo sé, no creo que me deba frenar. En este chiquero que se vive desde el punto de vista ético, de la honradez y de la transparencia, ¿qué te parece el gobierno de la ciudad que maneja Martí Batres, donde encripta por 3 años, cuando menos que pueden ser 5, de qué chingados estaba contaminada el agua en la alcaldía Benito Juárez? Esto me viene a confirmar. Miren, es que el sistema de aguas de la Ciudad de México depende del gobierno de la Ciudad de México. La vez a Martí Batres decidió, nada más por sus puros de estos, ¿sí?, reservar la información del análisis del agua de la Benito Juárez 3 años. ¿Cómo, Carlos? ¿Qué confirma esto? Que sí estaba contaminada, Carlos. Porque si no hubiera estado contaminada, pues, ahí está el peritaje. Y el propio Batres llegó a decir que tenía algo relacionado con aceites. Fue lo más que dijo. Porque al principio lo negó. Sí, primero lo negó. Luego aceptó que tenía algo, que sustancias que van con los aceites. No dijo si aceites comestibles o aceites industriales, pero lo dijo. Y ahora que se quiere saber, a ver qué chingados tiene el agua, dice, no, es información, porque lo pueden malinterpretar. Bola de pendejos todos los que habitan. Todos, sí. Bueno, sobre todo la gente de Benito Juárez, ¿sí? Sí, que seguramente se volcará a dar su voto por Morena, ¿verdad? Bueno, hablando del voto por Morena, Carlos, la más reciente declaración, bueno, una de las más recientes, porque ya ves que es imparable, incontenible, del presidente López Obrador al descalificar a los habitantes de la Ciudad de México. Sí, es que dio a conocer su nivel de popularidad. Ya es que... ¿Quién llegó? Que dice que tiene 73 o 79 puntos de aceptación. Menos en la Aunque Ciudad en de esa México. puntuación le gana Milady, ya de paso. No, esa es la mundial. La mundial. La mundial, Pero sí. acá en México, No, pues, él es el rey. number one, ¿sí? Está en el top. En el top one, ni siquiera en el top 10. Sí, porque nunca se ha movido, según sus datos. Digo, menos en la Ciudad de México, que porque esta es una ciudad de conservadores. De fifís. De fifís, ¿sí? De fifís y de derechosos, dijo algo así. Sí, algo así como pinches capitalinos, O sea, ¿verdad? Tan reaccionarios. Oye, le debe haber dicho Clara Brugada, no me ayude, presidente. Si tengo las elecciones en 24 días y dice que los de la Ciudad de México no quieren a la cabeza de la 4T y de Morena y los llama otra vez, ya lo había hecho, ¿sí? Ahora solo le faltó reiterar lo de aspiracionistas. ¿Te acuerdas que lo había dicho? Entonces, Sí. puta, pues no me ayudes. Las clases medias, que son las que le dieron la posibilidad de ser presidente de la República, Oye, porque su voto duro era de 15, 16 millones de votos, ¿Y los duplicó pues con las clases medias. Oye, Pero junto con las clases medias y los habitantes de la Ciudad de México, pasó a cepillarse a la UNAM. sí, pero antes, hablando de lo de la Ciudad de México, él está enojado con la Ciudad de México, digo, con los habitantes de la Ciudad de México, conservadores, o sea, nos descalificó a todos los que vivimos en la Ciudad de México. ¿sí? Sí. Esto es producto de las elecciones de 2021, Sí. donde en la Ciudad de México salieron parejos, Morena y sus rémoras y la oposición en votos. Y perdió 9 de 16 alcaldías, lo que nunca. Y las perdió, él culpó a Claudia Sheinbaum que porque no había operado, ¿sí? No. Las perdió López Obrador. Este es su santuario, Carlos. Pues por Y de lo repente, visto, pero ahora ya pues, se le volteó el presidente. La Ciudad de México es la sede de los fifís. ¿qué? ¿Tú eres fifí? barbaridad. ¿Tú eres fifí? ¿Tú eres fifí? ¿Quién es el que anda aquí? Un fifi. Yo no soy fifí, cabrón.
No me digas así. Mira, nada más, qué No- elegancia. No le hagas al AMLO, ¿sí? Oye, con suerte, en Fiseo, yo te gano. Sí, tú sí eres fifi. No, o sea, chistoso. Bueno, el asunto Bueno, es... dice el presidente. Y yo no- ¿quién soy yo para contradecirlo, presidente? Bueno, el asunto es que agarra parejo y no creo que le esté ayudando en nada a su candidata para la Ciudad de México, que parece ser que aquí sí la tiene muy difícil para ganar la capital. Oye, pero hablabas de la UNAM. No, que el presidente vuelve a Sí. agredir a la universidad, a su alma mater, se diría. Dice que le da pena a su alma mater. Hay que preguntarle a su alma mater si él no le da pena, ¿no? Alma mater que, pues... Oye, con los felicidades dolores, hoy. con los dolores de parto se pasó creo que 14 años para dar a luz, ¿no? Que Sí. son los años en que él sacó E hizo un trabajo en portugués. su carrera. Hizo un trabajo en portugués. ¿En serio? Él lo dijo. ¿No será el autor del anuncio aquel de Saldívar que decía que sube, que baja, que yo no sé qué pasa, me duele la cabeza, me duele el curazao? Era un anuncio o de Saldívar o de Alcacelser, pero yo creo, al saber que el fuerte de Andrés Manuel, además del Castilla, es el portugués, pues yo digo debe haber hecho el anuncio. Sí. Oye. Pero bueno, ya dijo que va a hacer su gira de despedida. Así lo hizo Salinas, yo me acuerdo, porque me tocó como reportero. Hizo en 1900, Pero no así, Juan, Carlitos, no así. sí, hizo una gira que se llamó 100 días, 100 obras. Sí, pero ¿Qué? yo creo que la comparación de López Obrador con expresidentes es desacertada porque lo de López Obrador es excepcional en los 200 años que lleva México como país independiente. No hay un antecedente de ese tamaño. Cuando a mí me decían, estaba en campaña él, que se iba a parecer a Luis Echeverría, yo, que vengo de la generación golpeada, se dice, decía, pues si es como Echeverría, ¿qué les hace daño? No, pues es que ve que su esposa se viste de tehuana. ¿Y qué chingados? Echeverría inventó o creó la Universidad Autónoma de México, la Autónoma Metropolitana. Inventó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El CONACYT. Inventó o echó a andar un viejo proyecto del diazordacismo que se llama Cancún. Echeverría impulsó la creación de la Unión de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, creó el Infonavit. Sí. Es decir, Echeverría no tenía problema con el conocimiento. Y el cuatroterismo tiene problema con que 2 y 2 sean 2, Joaquín. Por eso la directora de CONACYT dice que hay que acabar con la ciencia neoliberal. Por eso no está la vacuna, la pinche vacuna esa que prometieron, Hace 3 años. que le llamaron patria. Fíjate, bautizaron antes de que hubiera siquiera embarazo, bautizaron al bebé que no sabemos dónde está. Oye, y lo que yo siempre digo cuando hablamos de esto, y los respiradores que ofreció y comprometió el CONACYT, Por eso, ¿cuánta pues. gente murió por falta de respiradores? No lo sé, pero se supone que casi 300,000 no debieron haber muerto, 320,000. sino que fallecieron por la pésima, lamentable, criminal, política o estrategia contra el coronavirus que encabezó el doctor Muerte, apodado Hugo López Que Gatell. ahora trabaja como de asesor en materia de salud, del Joaquín. presidente. Oye, y el otro día dice el presidente, y dio una primera respuesta de este estudio de la Comisión Independiente del COVID. Dice, ay, es que los malquerientes de Hugo, ¿sí? Te abrazo, Hugo. Oye, malquerientes dentro del morenismo, Joaquín, Sí. porque López Gatell quiso ser, imagínate nada más, gobernador de la capital, Sí, quiso ser alcalde en Coyoacán, sí, quiso ser legislador, sí. Pues le y hicieron- Morena se hizo pendeja. No, se hizo. No, pues no lo dejó pasar. Exacto. Bueno, por No, eso, pues. no. Pero no, digamos, verbalizó sus razones. Se hizo guaje. No tienen por qué verbalizar.
va Claudia Sheinbaum, va fulano en Coyoacán, y esta es la lista de diputados federales, y esta es la lista de diputados locales, y esta es la lista de senadores. Y entonces el presidente lo acogió en su seno, digo, bajo su manto protector, pues, ¿sí? Y ahora obra como asesor de salud del presidente de la República. Pues a ver si le sugiere cómo aprovechar el elefante blanco de Huehuetoca. No, hombre, ¿qué van a hacer, Carlos, querido? A López-Gatell se le puede ocurrir poner ahí un servicio automotriz para cambiar llantas y alinear. O un servicio de estos de comida, pero así así va a ser, ¿no? Algo que no tenga que ver con medicina. Ah. Que lo aproveche, a ver cómo... En fin, es un desastre, Bueno. pero ¿qué días estamos viviendo? ¿Qué semanas estamos viviendo? No, en lo que nos falta de vivir, mira, Carlitos, hay un tema que sí puede ser producto del cambio climático, ciertamente, pero eso no excluye ni disculpa la falta de previsión. Me refiero la sequía, me refiero la escasez de agua, me refiero al tema de los apagones y algo que aquí en la Ciudad de México no nos importa porque pues nunca lo padecemos excepcionalmente, que son los incendios forestales. Carlos, en los de Valle de Bravo, en el Estado de México, llegó la Marina una semana después, quizá porque no la habían llamado, porque ellos se habían dado por oficialmente controlados, pero son tan ignorantes y tan mentirosos que un incendio forestal nunca está controlado, ni siquiera cuando está apagado, Carlos, porque sobra con una leve brisa Y una brasa. se reaviva el incendio forestal. Murió una persona de estos cuidadores del bosque que se juegan la vida en los incendios. Carlos, ya llegó la Marina, pero los incendios en Guerrero, incluso en el anfiteatro de Acapulco. Y no le entienden, Carlos, que después de un impacto de un huracán, ¿sí?, de una tormenta tropical incluso, que se lleva árboles, estos se secan y se convierten en yesca. Sí, y se convierten, y a eso sigue el incendio forestal. Pero ¿te acuerdas que recién comenzó la gestión López Obrador? Hubo un decreto suspendiendo lo que le llamaban gastos generales en todo el gobierno federal. Y gastos catastróficos. Bueno, ya específicamente los gastos catastróficos, los gastos para buscadores de desaparecidos. El Fonden. Bajó una serie de cosas y decía, en el área de gastos generales, bueno, esto les pasa por pichicatos, por ahorradores, por vivir del cuento de la pobreza franciscana o de la austeridad republicana. Pero no son ahorradores, son desviadores. Sí. Porque siempre, te digo, lo del Banco del Bienestar. A ver, explica eso. Del presupuesto que subió de 510,000 a 650,000 millones de pesos, un 24%, Carlos, de 2023 a 2024, año electoral, de sus programas sociales. ¿Sí? 600 y tantos mil millones solo de programas sociales. Sí, sí. 650,000 vamos a exponer. Son 630 y tantos mil. ¿Qué pasa? Pues que mandó un decreto antes de ayer, una iniciativa, perdón, a la permanente. ¿Para qué? Para que el 1.5% de esos 650,000 millones de pesos se vayan al Banco del Bienestar. Estamos hablando de 10,000 millones de pesos. Ah, chinga. Y yo digo, pues, ¿por qué, no? Y segundo, ¿a qué beneficiarios de estos planes sociales de López Obrador les van a quitar 10,000 millones de pesos? ¿O les sobraban de alguna bolsa? ¿Y en el Banco del Bienestar para destinarlo a quiénes? No sé, no lo explica. Yo creo que para capitalizarlo. ¿Cuánto misterio, eh? ¿Cuánto misterio? Como saber de qué estaba envenenada el agua de la Benito Juárez. Es que eso es. O saber cómo están los contratos que metieron como tema de seguridad nacional, los contratos directos, más del 70% en las sombras emblemáticas de este hombre. Te voy a dar un dato, Carlos. Un dato. Denme un instante para un dato. Pero no me hagas así porque me siento intimidado. No me abrumes. A ver, ¿sabes de dónde van a traer el balastro para lo que falta del Tren Maya? Ni la menor idea. El balastro es Las la piedra, piedritas, las piedritas que están abajo de los durmientes y Sí. de que sostienen los rieles. ¿De dónde? De Europa.
De Europa lo van a importar. ¿Será balastro Chanel? No sé, pero de Europa. Pero sí sé por qué. A ver. Porque les sale más barato traer el balastro del otro lado del mar de Europa que llevarlo de Veracruz. Por los intermediarios, por las comisiones, por los moches, Carlos. Es más caro llevar un barco de balastro de Veracruz a Puerto Progreso que traerlo de Europa. Así está el nivel de la ineficacia y de la corrupción. Yo quería nada más terminar con este dato. ¿Te gustó? Me gustó. Como remate queda muy bien, sobre todo porque supongo que ya algo se te remueve en el pecho porque tienes que ejercer tu más ambiciosa vocación, que es ir a dar la hora. Así es, Carlitos. Voy a dar la hora. Feliz Día de las Madres. De nueva cuenta. ¿Sí? Y nos vemos el próximo viernes, pero no el próximo viernes. En el momento que usted quiera. En todas mis redes y en todas mis plataformas. ¿Y en dónde también? En @carlosmarin_soy. Estamos para ustedes. Nomás nos buscan y ahí estamos. Pero en vivo, el próximo viernes a las 12 del día, como todos los viernes desde hace más de 3 años ya. Y Carlitos, esto es Joaquín Marín de Do Pingüe. Gracias, querido Carlitos. Nos veremos. Joaquín Marín de Dopingüe.